Días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar esta lista de actividades que tenemos. Vamos a crear una tabla de datos, crear las condicionales de ingresos y egresos para hacer un flujo de caja, crear validaciones de datos. Las validaciones de datos son las listas que nos permiten tener una predefinida lista a seleccionar sin tener que estarla escribiendo. Crear pruebas de filtros en las tablas. Vamos a crear una tabla dinámica, un segmentador de datos, crear líneas de tiempo y un formato de tabla de manera compacta y tabular. Un segmentador de datos es esto que tenemos acá, que si ponemos acá completada esta tarea y solo filtramos la completada o solo nos permite trabajar de una manera más fácil. Entonces este tipo de información vamos a trabajar a continuación. Entonces en la pestaña que tenemos aquí vamos a trabajar primeramente sobre datos que no tienen ningún formato, ninguna fórmula tenemos acá. Y lo que vamos a trabajar es primero insertar una tabla. Insertar una tabla no es crear un marco, sino irse a la parte de insertar y darle tabla. Entonces insertamos la tabla, le decimos que contiene encabezados porque estos son los encabezados. Si no los tuviera, habría que descliquear acá. Entonces en esta parte de acá, aquí en la parte de diseño de tabla, sería bueno ponerle un nombre, le vamos a poner datos. Entonces la tabla ya se llama datos. ¿Qué importancia tiene esto? Por ejemplo, esta tabla, si le ponemos un nombre, actividades, una vez que nosotros le damos acá, nos aparece la tabla datos y la tabla actividades. Entonces nos podemos desplazar de una manera más profesional y eficiente en nuestro libro. Entonces lo primero que necesitamos hacer, en la parte de ingresos se le puso 1, debido a que alfabéticamente si se ordena, la E de egreso va antes que la I de ingreso. Entonces se le pone 1 para que los ingresos se estructuren de una manera más ordenada, de primero los ingresos y posteriormente los egresos. Tenemos dos tipos de fondo, ¿verdad? Tenemos un manejo de fondo estilo ONG, fondos de España y fondos de Estados Unidos, que se pueden organizar por fecha. Entonces esta ejecución de fondos tiene la parte de acá donde tenemos el monto y ahorita vamos a definir si es ingreso o egreso. Entonces en esta parte sería monto acá y aquí sería ingreso y egreso. Lo que vamos a hacer es, para que esté en una sola columna, le vamos a estructurar que nos diga cuando es ingreso esté en positivo y cuando sea egreso esté en negativo. Esta parte sería únicamente condicionar esta fuente. Entonces la fuente sería, le vamos a decir si la fuente es igual, entre comillas le ponemos 1, ingresos, cerramos comillas, punto y coma, ¿verdad? Valor verdadero es, si es ingreso nos pondría esta cantidad en positivo. De lo contrario, le ponemos el signo de menos, la cantidad esta en negativo. Y cerramos paréntesis y ya estaría definida nuestra fórmula condicional. Entonces si vemos, únicamente va a validar si es ingreso, si la fuente es ingresos, importante que no tenga ni espacio, sea exactamente como está escrita acá. Si es ingresos, entonces nos tiene que poner el monto en positivo, y si es egreso, este mismo monto en negativo. Si se fijan acá, tenemos egresos de 85.500 y aquí los pone en negativo. Entonces, la primera actividad es crear la tabla de datos. Esta actividad ya está completada, esta está pendiente, ¿verdad? Esta actividad está pendiente. Entonces, la primera actividad, crear condicionales de ingresos y egresos, está completada, la acabamos de hacer. Crear validaciones de datos, vamos a proceder con crear las validaciones de datos. ¿Cómo se hace una validación de datos? Por ejemplo, acá tenemos, si nosotros ponemos egreso con un espacio, ingreso con un espacio, ya nos pone en negativo acá. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, seleccionamos el área donde vamos a trabajar y le vamos a dar en la columna datos y vamos a ir a la parte de validación de datos. Le damos validación de datos, le escribimos lista. La lista la podemos definir nosotros escribiéndola o podemos seleccionarla en un campo determinado, ingresos. Entonces le damos punto y coma y la otra de la lista sería 2, punto y coma, egresos. Aceptamos y ahora todas tienen
la parte de seleccionarle ingreso y egreso. ¿Qué tiene importante esto? Yo aquí no puedo ponerle egreso simplemente. Me sale un error, dice que no es válido. Entonces, esta parte de la validación de datos nosotros podemos ponerle, agregarle algún comentario. En esta parte de la validación de datos, porque aquí nos sale mensaje de error. Entonces, validación. Favor escribir ingresos o egresos. Aceptamos y ya está. Si se fijan, acá nos sale el comentario. Entonces, si nosotros le escribimos algo errado, todavía no nos sale acá. Entonces, ya nos sale técnicamente ahí, favor escribir ingresos o egresos en la parte de acá, pero sí podemos poner todavía el mensaje de error. Ese mensaje de error es el que nos diría por qué nos está rebotando esto. Acá, mensaje de error. Entonces aquí le ponemos advertencia. Error validación. Favor usar datos validados. Aceptamos. Entonces nuevamente le escribimos algo errado acá y ahí nos dice favor utilizar datos validados y tenemos error de validación. Entonces esto cumple con lo que tenemos acá, que sería la parte de crear validaciones de datos. Entonces le escribimos o le seleccionamos completado. Si se fijan, ahora tenemos completadas 3 actividades y pendientes las que vamos a proceder. Entonces estábamos viendo la parte de buscar o utilizar, los filtros en la tabla. Entonces, cuando nosotros hablamos de utilizar estos filtros en la tabla, pruebas de filtro, vamos a trabajar acá. Tenemos 2 fondos, ¿verdad? Fondo de Estados Unidos, todos los encabezados que nos aparecen aquí son filtros. Entonces, esta parte de acá tenemos Estados Unidos, por ejemplo. Seleccionamos Estados Unidos y si se fijan siempre, todos tienen que estar así para que la información no está filtrada, y si no nos muestra estos números en azules, pero nos vamos al encabezado de la tabla, el que muestra con este valor así es el que está filtrado. Entonces nosotros tenemos acá todo el fondo de Estados Unidos y tenemos acá, podemos filtrar por meses, enero, febrero y marzo, y podemos totalizar en esta parte de acá. Le damos la autosuma y aquí nos dice que hemos ejecutado el fondo y nos queda disponible todavía 31.205 de Estados Unidos. Podemos darle cuánto nos queda de enero, 10.000. ¿Cuánto nos queda del mes de febrero? Solo 3.000. ¿Y cuánto nos queda del mes de marzo? 16.000. Entonces, en esta estructura de datos nosotros vemos que lo mismo podemos hacer para España. España tiene de enero 16.500 todavía tiene disponible porque se recibieron 150.000 y se han ejecutado 85, 30 y 18.000. Bueno, una vez completada la actividad, tenemos crear pruebas de filtro. Entonces, completado. Ahora vamos a crear la tabla dinámica. Esta parte de acá la vamos a hacer en la tabla dinámica, aunque se puede hacer de la misma manera acá. Para que quede un poco más profesional, lo vamos a hacer como extra. Tenemos, estando siempre presionado sobre la tabla, le vamos a ir a diseño y le vamos a dar un segmentador de datos. El segmentador de datos lo podemos hacer por fecha, por fondo, por clasificación, concepto o monto. Entonces nos vamos a ir, en este caso sería por fondo. Le generamos por fondos y entonces si se ven hay 2 fondos. Estos fondos le voy a estructurar que esté en 2 columnas. Solo lo compactamos. Si se agregan más fondos a la tabla, automáticamente va a haber más fondos en el filtro. Por ejemplo, le vamos a dar 3 columnas. Solo ahí tenemos 2 fondos, pero le hicimos 3 columnas. Entonces en esta opción tenemos acá, si nosotros nos vamos a la tabla de datos, vamos a inmovilizar el panel acá para que no se nos distorsione. Entonces acá en la tabla de datos, como está totalizada acá esta tabla, solo la jalamos de acá y ella se va a hacer más grande solita. Ahora hay espacios en blanco. Entonces, por ejemplo, le ponemos Dinamarca.
entonces ya nos aparece la pestaña de Dinamarca. Le damos clic en Dinamarca, solo lo que acabamos de agregar. Entonces obviamente que en Dinamarca habría que ponerle la parte de, por cierto, acá cuando tenemos filtrado algo y queremos volver a mostrar todo, le damos borrar el filtro para que nos dé totalmente. Entonces aquí solo sería ponerle la fecha. Vamos a decir que el 1 de enero recibimos una donación y vamos a decir que es efectivo recibido, y acá le seleccionamos la parte que nos dice acá es un ingreso, y ese ingreso son 195.000 córdobas. Entonces una vez que nosotros agarramos Dinamarca, 195.000 córdobas, quitamos el filtro, y de Dinamarca, por ejemplo, se ejecutó el 15 de enero, del mismo fondo de Dinamarca le escribimos gasto de administración, se pagaron salarios. Entonces eso ya es un egreso. Al ser un egreso, ya le escribimos vamos a decir que pagamos 25.000 córdobas. Entonces ya la validación nos dice que estos son 25.000 en negativo. Entonces si nosotros filtramos Dinamarca, teníamos 195.000 menos la ejecución que tenemos de 25, ya solo nos quedan 70. Entonces en esta parte ahí tendríamos completada la parte de el segmentador de datos, pero no le vamos a dar completada debido a que la vamos a hacer en la tabla dinámica. Entonces para crear una tabla dinámica, la tabla dinámica, nos vamos a la parte de insertar y le vamos a dar tabla dinámica. Aquí nos sale las siguientes opciones, ¿verdad? La tabla o rango, si ven, agarra la tabla que se llama datos, que es toda esta tabla. Inclusive la tabla se puede ir haciendo más grande y se sigue llamando datos. Nos aparece aquí que si queremos en una hoja de cálculo nueva o en una hoja existente, que le podemos dar clic. Si le damos acá nos dice que lo haga acá, pero lo vamos a hacer en una hoja nueva. Entonces en esta hoja nueva nos aparecen esta parte de acá en la tabla dinámica, ¿verdad? Nos aparecen los siguientes datos. Filtros es un encabezado. En las filas también se puede filtrar. Y los valores, que sería cantidades numéricas. Y en las columnas ya vamos a ver para qué se trabaja. Entonces aquí nosotros bajamos la fecha y aquí nos aparecen todas las fechas. Entonces aquí podemos, por ejemplo, poner en filtro los fondos, la clasificación, que es si es donación o ejecución de fondos. En esta parte de acá nosotros tenemos la fuente. ¿Cuál es la fuente? Si es ingreso o egreso. Entonces de la siguiente manera la ponemos acá. Vamos a ponerla de primero, ingresos y egresos, y solo le pondríamos el monto de ingresos y egresos, ¿verdad? Le damos clic derecho, configuración de campo de valor, suma, porque una suma lo que va a hacer, el formato de la fila, el formato de número, le ponemos a 2 decimales para que ya se mire en formato de cantidad. Entonces hasta este momento nosotros podemos filtrar acá en la tabla dinámica Dinamarca, y vemos que en Dinamarca el 1 de enero del 2024 se dieron donaciones de 195 y el 15 de enero se hizo una ejecución de 25.000 córdobas. Entonces la parte de acá nosotros podemos igual filtrar Estados Unidos, y obviamente tiene más movimientos. Entonces en esta parte de los movimientos que tiene en Estados Unidos, nosotros podemos ver cuánto ha sido el total de esto. Si nosotros configuramos esta tabla como en la parte de diseño, aquí nos aparece en manera compacta, es como está. Entonces le vamos a dar en forma de tabular. En manera compacta es como está. En forma de tabular, entonces ya nos aparece de la siguiente manera. Esta parte de acá, en la configuración de los campos, le podemos dar que sume cada día o que no lo sume. Entonces está en automático sumando. Si le damos la configuración del campo y aquí dice subtotales, entonces le ponemos ninguno. Entonces él ya no va a sumar por día y solo nos va a mostrar cada uno los detalles de estos movimientos. Entonces de esta manera nosotros tenemos todos los ingresos a un lado y todos los egresos al otro. De la siguiente manera nosotros podemos editar los encabezados acá. Entonces le podemos poner ingresos. No se puede poner el mismo nombre exacto, o le podemos poner flujos, el mismo nombre que está en la tabla, porque no lo admite en la tabla de origen de datos. Entonces acá en los flujos podemos personalizar la tabla dinámica y darle los colores que nosotros querramos. Y acá nosotros podemos igual estar filtrando la parte de Dinamarca, Estados Unidos y los datos que nosotros agreguemos, si se va a agregar nuevos fondos. En esta parte de los nuevos fondos
solo sería darle clic derecho a la tabla y actualizar. Por ejemplo, nos vamos a la tabla donde están los datos y vamos a agregarle un nuevo dato a Dinamarca. Vamos a decir que fue el 15 de febrero. Del fondo de Dinamarca se hizo gasto de administración y se pagó transporte, vamos a decir, que se pagó transporte. Entonces eso fue un egreso y un egreso de 35.000 coronas. Una vez ahí, nosotros nos vamos a la tabla dinámica. Estando sobre la tabla dinámica, le damos clic derecho, actualizar, y vamos a darle Dinamarca, ¿verdad? Que fue donde hicimos el cambio. Entonces ahora nos aparece en Dinamarca el 15 de enero 25.000 ejecutados y el 15 de febrero 35.000 ejecutados para un fondo disponible de 135.000. Dependiendo de las necesidades, podemos optar por utilizar la otra parte de acá de la tabla, que son las columnas. Cuando nosotros hacemos las columnas, podemos mover el fondo, solo lo jalamos a columnas, por ejemplo, y entonces nos aparece acá Dinamarca, Estados Unidos y España, y entonces nos aparece la estructura de todos los ingresos arriba, que son todas las donaciones y en los meses que se han recibido. Y aquí nos aparece una parte en blanco porque la tabla tiene sus datos en blanco. Entonces aquí en la parte de fondo nosotros también podemos filtrar y quitar lo que está en blanco. Entonces nos aparece que hemos recibido en fondo de Dinamarca 195, de Estados Unidos en los meses que hemos recibido, de España en los meses que hemos recibido y el total de cada uno, el total de ingresos por cada una de las fechas y por cada una de los fondos que se vinieron acá. Entonces nosotros revisamos y nos vamos a datos, actividades, y en las actividades vemos crear tabla dinámica. Entonces esta es una actividad completada. Crear un segmentador de datos, ya lo hicimos aquí, pero lo vamos a hacer igual en la tabla dinámica, y es ese segmentador de datos. Nosotros podemos utilizar la fuente de ingreso y egreso, que son pequeñas cosas leves, y la parte de cada uno de los fondos, porque sería bastante complicado ponernos a describir el concepto, porque son bastantes conceptos. Entonces, de la misma manera, si nosotros agregamos los conceptos ahí, nosotros venimos y le damos ninguno, o sea que no sume, y ahí están donaciones de efectivo recibido, y tenemos en gasto de administración, miren, tenemos salarios y tenemos servicios básicos. En ejecución de fondo tenemos donaciones entregadas, que fue que entregamos efectivo. Entonces ahorita, estando siempre sobre la tabla dinámica, le vamos a dar a analizar. En esta parte de analizar le vamos a dar segmentador de datos. Entonces en el segmentador de datos vamos a generar un segmento por fondos y por, en este caso, clasificación fuente, sería por fuente. Y nos aparecen dos filtros. Entonces estos dos segmentaciones de datos que prácticamente son filtros, entonces le vamos a dar que se estructure en 3 columnas. Lo estiramos para que se mire presentable. Le damos clic derecho, ocultar los blancos, y en esta parte de acá tenemos las fuentes. Las fuentes serían 2 columnas. Y la personalizamos los filtros. Tienen igual su personalización. Y listo. Una vez que estamos así, podemos ver en Estados Unidos, si ven, se filtra en la tabla, solo los ingresos queremos ver. Entonces ya nos muestra todos los ingresos. Si queremos ver todos los egresos de Estados Unidos, son de esta manera. Si queremos ver todo completo, solo le damos borrar filtro y ya se nos muestra todo el contenido de la tabla. Si queremos ver todos los ingresos de todos los fondos, solo le damos ingresos y descliqueado esto. Entonces ahí tenemos todos los ingresos. Si queremos ver todos los egresos, ya están de esta manera. Entonces solo personalizamos la tabla para que quede de esta manera. Inmovilizamos el panel, inmovilizamos el panel para que se pueda desplazar sin que se note nada más. Igual de esta misma manera podemos pasar las fuentes para ingresos y egresos. Podemos pasar el fondo para acá y podemos pasar la fuente para allá, y vemos que no sirve con la fuente.
Así tenemos en la fuente ingresos y egresos, tendríamos así ingresos y egresos, quitando los blancos. Aquí presionamos control para que nos muestre, nos quite los blancos. Así sería ingresos y egresos. Y tenemos la parte de ingresos y egresos por cada uno de los fondos. Entonces, en nuestras actividades decimos que tenemos crear segmentación de datos, ya estamos completados. Crear líneas de tiempo, entonces vamos a crear una línea de tiempo. Una línea de tiempo es un segmento igual de datos, pero medido en unidades de tiempo. Entonces, en la misma parte, estando siempre sobre la tabla dinámica, le damos a analizar y le vamos a dar escala de tiempo. Le damos por fecha, ¿verdad? Entonces, acá igual la podemos personalizar. Al personalizar nosotros la tabla, la línea del tiempo, perdón, le damos opciones y acá nos aparece todos los colores y formas que le podemos dar. Entonces nosotros tenemos movimientos de enero hasta marzo, entonces tenemos en enero, entonces ahora podemos filtrar en Estados Unidos cuánto entró y salió de dinero. Entre enero y febrero, ¿cuánto fue? Entre enero, febrero y marzo, ¿cuánto fue? Entonces podemos filtrar o agregar cada uno. En abril no hay nada. Una vez que nosotros tengamos el informe listo, ya solo estamos agregando datos y ya lo tenemos personalizado y solo le vamos a dar clic derecho, actualizar, y se actualizará con los datos que nosotros ingresamos en la parte de datos. Por ejemplo, acá, si nosotros agarramos de Estados Unidos el 15 de abril, ¿verdad? Para que haya datos en abril, le ponemos Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos se recibió una donación. Entonces efectivo recibido, entonces al ser un efectivo recibido es un ingreso y le vamos a decir que fueron 15.000. El mismo 15 de abril se hizo del Fondo de Estados Unidos una ejecución de fondo por, esto sería una donación entregada. Nuevamente le seleccionamos y le vamos a decir que ejecutamos 12.000. Entonces si nos vamos a la tabla dinámica, le damos clic derecho, actualizar, y ahora en Estados Unidos podemos seleccionar abril y vemos que en abril hay una entrada de ingresos de 15.000 y una salida de 12.000. En esta parte tenemos completado y ya se completó el formato de la tabla en forma de esquema y en forma de tabular. Así que sería todo. Y así se fijan acá en la parte del segmentador de datos, ya no nos aparece la parte de la opción de seleccionar pendiente. Ya tenemos todo completado. Quitamos el filtro y le damos completado. Ya desaparece y hemos concluido con todas las actividades propuestas. Saludos, espero les haya gustado.